Los hermanos. Y bueno, yo doy gracias a Dios por el jueves, el tiempo que pasamos juntos también. Fue un bonito tiempo. Nos divertimos también, compartimos tiempo como familia y como iglesia en la palabra de Dios también. Y fue un bonito tiempo, gracias a Dios por ello. Aunque quería mencionar esto porque aunque no fue un tiempo definido como lo hacemos normalmente de oración, yo les invito a que estemos orando por las necesidades que conocemos, ¿verdad? Por favor, estemos orando por las necesidades también en cuanto a salud. Saben acerca del hermano Gerardo, su esposa, hermano Gerardo, que tiene cáncer, ¿verdad? Y queremos orar también para que el Señor muestre su voluntad, le dé fortaleza y que todo pueda seguir fortaleciendo la vida del creyente. Que ese al final, si llegamos a entender lo que la Escritura dice, nos damos cuenta que el Señor utiliza todo, como dice en Romanos 8, todo para nuestra transformación, todo para nuestro bien, todo para hacernos más parecidos a la imagen de Cristo. Sin embargo, esto no quiere decir nunca, absolutamente, que el creyente no debe orar y que no debe estar en ayuda y en intercesión unos por los otros. De hecho, la Escritura nos manda a hacer. Entonces, no limitemos nuestro pensamiento a decir, bueno, Dios sabe y Él que resuelva. Esas necesidades Dios las pone también para edificar a la iglesia y unir a la iglesia, y oremos, hermanos, unos por los otros. No solo eso, que es muy importante, sino por el resto de la iglesia. Entonces sigamos orando, hermanos, por cada uno de los creyentes. Muy bien, pues gracias a Dios nuevamente. Ahora, en esta mañana vamos a iniciar un estudio. Espero que pueda, y oro al Señor que pueda ser de edificación, de aprendizaje, de conocimiento, acerca de la humanidad de Cristo. Ya habíamos iniciado hablando acerca de ello. Explicamos la importancia de poder entender y creer que Jesucristo fue un hombre absolutamente, bueno, no absolutamente, sería unir varias cosas, pero fue, al ser hombre, 100% humano. Y que eso es importante porque dentro de la fe en Cristo, una de las herejías que dañaron a la iglesia en el primer siglo eran los que decían que Cristo realmente no había sido un hombre por completo. Que Cristo era una apariencia de hombre, pero no era un hombre. Y en 1 de Juan 2:7, si no mal recuerdo, el apóstol Juan dice, esa es una enseñanza de los demonios. El que niega que Cristo vino en carne. Ahora, aprendiendo algunos textos importantes, por ejemplo en el discipulado, cuando estamos hablando de que hay un solo Dios en Timoteo y un solo mediador entre Dios y los hombres, y luego el texto dice Jesucristo, él afirma hombre, porque estaba atacando esta herejía de aquellos que decían que él no había sido un hombre. Ahora, ¿por qué decidí tomar esto? Bueno, puedo decir que creo que batallamos menos en reconocer que Jesús es Dios. De hecho, en algunas ocasiones, en nuestras oraciones son un poquito, ¿cómo le diríamos? Muy generales. Y, por ejemplo, llegamos a decir, gracias Dios porque moriste por mí en la cruz. Y uno dice, bueno, es verdad porque Cristo es Dios. Pero la pregunta es, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres y entiendes que no fue el Padre el que murió en la cruz, sino que fue Cristo el que murió en la cruz? O gracias Dios por estar dentro de mí. Y decimos, bueno, sí, amén, es cierto, está dentro de mí, pero ¿quién es el que está dentro de mí? Y otros podrían decir, está Cristo dentro de mí. Pero el que está, teológicamente, bíblicamente, el que está dentro de mí, ¿quién es? Bien, a lo que voy, el Espíritu Santo, a lo que voy es que muchas veces nuestro entendimiento de lo que la Escritura nos enseña debe estar claro. Y algunos de estos aspectos, hermanos, nos ayudan a poder identificar cada una de las personas de Dios en su actividad particular que la Biblia nos muestra. Sin duda hay algunas cosas que serán imposibles de entender porque Dios no dejó más dicho. Y quizá un día lo entendamos, no lo sé, estando en la presencia del Señor. Pero lo que sí es que lo que nos deja la Escritura debemos nosotros poderlo tener definido cada vez más en nuestra mente. Entonces, hablando de eso, les vuelvo a mencionar, creo que al hablar de Jesús como Dios, no nos cuesta trabajo.
Pero al hablar de Jesús como hombre, creo que es algo que necesitamos entender más incluso a la luz de la Escritura. Y que eso, hermanos, nos va a llevar a una esperanza y a una consolación inigualable, mayor que lo que antes yo podía entender acerca de Jesús haciéndose hombre, o qué tan hombre fue. Y yo me explicaba en la introducción que hay algunas luchas en nuestra mente, como por ejemplo cuando pensamos y decimos, bueno, yo estoy siendo tentado y Él fue tentado en el desierto, ¿no es cierto? Después de estar 40 días, 40 noches ahí, fue tentado y Él no cayó en la tentación. Pero casi siempre viene a mi mente una idea, ¿pero por qué no cayó en la tentación? Porque Él es Dios. Y de una forma, al hacer eso, hermanos, no entendemos, no evaluamos si realmente Cristo fue tentado genuinamente. Porque entonces decimos, bueno, si era Dios, pues para Él la tentación no fue tan difícil como lo es para mí, que soy un pecador. O luego decimos frases como, es que Cristo fue perfecto, pero yo no, porque soy un hombre pecador. Él obedeció, pero yo no, y me cuesta porque soy un hombre y Él es Dios. Es ahí donde yo quisiera, hermanos, que nuestro entendimiento, primeramente por la gracia de Dios, pueda ayudarnos a entender y traernos una esperanza aún mayor, de verdad. Lo comprobaremos al irlo comprendiendo. Quiero que vayan conmigo para esta primera enseñanza en cuanto a Jesucristo hombre, que es nuestro tema general. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Filipenses 2, versos 6 al 7. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los filipenses y les exhorta acerca de ser humildes, les exhorta acerca de servirse unos a otros. Y para entender esta clase de servicio y para motivar a que lo hagamos o a que lo hicieran los filipenses, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de Cristo. Pero a la vez de que explica el ejemplo de Cristo, aquí desarrolla el tema de cómo es que Cristo se hizo carne de una manera tan maravillosa, ¿verdad? Que de este pasaje podríamos estudiar durante muchísimo tiempo muchos aspectos sumamente importantes. Lo trataremos en esta mañana como una parte de introducirnos, porque hoy vamos a hablar del Hijo del Hombre, pero vamos a hablar el Hijo del Hombre antes de nacer. El Hijo del Hombre antes de nacer. Ahora, aquí estoy usando una frase que podría sonar como contradictoria, porque si es un hombre, debió de haber tenido un nacimiento, ¿no es cierto? Y antes de nacer, hermanos, ¿qué entendemos nosotros? Bueno, espero que entendamos eso. Antes de que nosotros naciéramos, no existíamos. ¿Ok? Esto es algo muy importante. No somos eternos. Si nosotros dijéramos que antes de nacer estábamos con Dios, pero no nos acordamos, como algunos sugieren en una idea de decir, bueno, soy creación de Dios. O cuando, por ejemplo, David dice, mi embrión vieron tus ojos, cuando fui creado, fui formado. Viene una idea por allí que nos hace entender como que antes de que yo tuviera un cuerpo, yo estaba con Dios. Hay que tener mucho cuidado, eso no es cierto. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que el hombre viene a ser en el momento en que Dios le da vida. Y esa frase que dice David de que mi embrión vieron tus ojos es muy clara. ¿En qué momento David está afirmando que ya tenía vida? Cuando el embrión estaba formándose en el vientre. Ya era una persona, ya era un ser humano. Es por eso que el aborto es un asesinato. No es un producto del cual se puede desprender. El aborto es un asesinato porque ya es una persona, de la cual David dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, afirmamos eso porque es una verdad. Ya vivimos desde el momento en que ese embrión empieza a tomar forma.
No hay un proceso. La Biblia no nos dice que a los tales meses o a tantos de la gestación, sino desde el momento en que Dios infunde vida a ese ser pequeñísimo, pero ya es una persona. Eso lo afirmamos. Pero no podemos usar una idea como esta para pensar que yo estuve con Dios antes de que Él me diera un cuerpo. El único ser humano que estuvo con Dios antes de tener un cuerpo se llama Jesucristo. Esto quiere decir que si Él estaba antes de tener un cuerpo, ya existía, entonces Él es eterno. Él es eterno. Tiene una preexistencia. Ahora, nota por favor Filipenses capítulo 2, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Quiero leer versículo 5 y vamos a, primeramente Dios, en esta mañana a estudiar hasta el verso 7, ¿de acuerdo? Capítulo 2, verso 5. Hablándonos de ser humildes, dice el apóstol: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, nota, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se me confunda, ahorita le voy a pedir que lo lea en su Biblia, pero quiero que vea estas frases. El cual, hablando de Cristo, aunque existía, pasado, en forma de Dios, no consideró, pasado, el ser igual a Dios como cosa o como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces, ¿qué sucedió? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Todo lo que leímos del versículo 5 y 6 aconteció antes de que Él tuviese un cuerpo físico. Vinieron ciertas decisiones, vinieron ciertos pensamientos y determinaciones, lo cual lo llevó a hacerse hombre, según el texto. Ahora, lean ustedes por favor verso 6, particularmente el verso 6. Leanlo ustedes, hermanos, que es donde vamos a iniciar. Adelante. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Bien, hermanos, ¿qué sucedió antes de nacer? Hablando de Cristo, no de nosotros, hablando de Cristo. Antes de que naciera, vamos a ver tres aspectos en estos versículos. Vamos a hablar de la realidad eterna de Cristo. Vamos a hablar de la determinación radical de Cristo. Y vamos a hablar de la nueva condición de Cristo. Vuelvo a repetir. Hablaremos de la realidad eterna de Cristo, la determinación radical de Cristo y la nueva condición de Cristo. En primer lugar, una realidad eterna. Hablando de Cristo, dice el texto entonces que antes de tomar un cuerpo, vean las frases, el cual, Cristo, aunque existía en forma de Dios. El Señor Jesucristo ya existía. Ya, podemos decirlo así, aunque es un término físico, ya vivía, ya estaba antes de tomar un cuerpo. La realidad eterna de Cristo, hermanos, es que Jesús, dice, estaba en forma, ¿ves esa palabra allí de Dios? ¿A qué se refiere esa palabra? La palabra forma que se utiliza allí es la palabra morfe, ¿verdad? En el griego, y significa de la misma naturaleza. Es decir, no una naturaleza distinta, no una naturaleza desigual. El apóstol Pablo utiliza intencionalmente una palabra que significa la esencia, la naturaleza de algo, y dice que Jesús, hablando de Cristo, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios. Es importante estudiar las palabras. ¿Por qué? Porque no está diciendo simplemente que Él parecía a Dios hablando de un aspecto externo. Porque de hecho, Dios no tiene cuerpo. No tiene un aspecto. Porque el aspecto es algo físico.
Pero dice y utiliza siendo en forma de Dios. Cuando veas esta palabra, entonces no vas a pensar, ok, parecía a Dios, aspecto. No, sino que está diciendo que Cristo tenía la misma naturaleza y esencia de Dios. No una inferior. De hecho, no son dos dioses, sino que es una sola esencia. Es un solo Dios. Es ahí donde comienzan los problemas con las sectas falsas. Testigos de Jehová. En el discipulado he explicado un poquito, y lo digo ahora como iglesia. Ten cuidado. Los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ten cuidado, no te confundas. No cualquiera que hable de Cristo, en algún sentido, es cristiano, con diferencias. No, un testigo de Jehová no es y no puede ser salvo si permanece en la doctrina que ellos creen. ¿Por qué? Porque ellos dicen es que Jesucristo no puede ser Dios. No pueden ser. De hecho, ellos le llaman como un Dios inferior. No la misma esencia, sino algo distinto. Sí, también estaba con él, porque no pueden negar Juan capítulo 1, que vamos a leer ahorita. Estaba con él, pero no eran lo mismo, sino que Dios Padre, Jehová, es superior y Dios Hijo es inferior. De hecho, lo ponen como un Dios en su traducción equivocada. Ahora, el punto es que si ellos no creen que Jesucristo es la misma forma de Dios, como dice Filipenses 2, están negando quién es Jesucristo. Y dijo el Señor Jesucristo, si no crees que yo soy, en tus pecados morirás. Esas personas no son creyentes. No pueden serlo. Necesitan escuchar el Evangelio. Ahora, es difícil porque están tan adoctrinados que de alguna forma la mayoría de ellos que no escuchan razón. Me preguntaba en el discipulado si he hablado con testigos de Jehová. Sí he platicado con ellos o con ellas, casi siempre, ¿verdad? Son mujeres. Y si hemos platicado, se han quedado así como que, eso no lo sabía. Pero ¿sabes cuál es la respuesta normal? Bueno, voy a ir a preguntar y vamos a regresar. Y ya no regresaba ella, sino mandaban a alguien, ¿no? A mí ya me confundió, ahora ve tú. Es difícil, pero hay que entender esto, hermanos. Lo que el texto está diciendo es que en esencia, en naturaleza, el Hijo tiene la forma de Dios. Hablando aquí en el pasado, antes de tomar un cuerpo, dice que eran la misma esencia. Ahora, Dios es inmutable, no puede cambiar de esencia. Y es allá hacia donde vamos a caminar. ¿Qué sucedió cuando Él se hizo hombre? ¿De qué manera, si es que sucedió, se afectó su naturaleza divina? Porque si Dios cambia, dejaría de ser Dios, porque Dios es inmutable. Estas cosas son, hermanos, interesantes y no en todas tenemos respuesta. Pero lo que sí dice el texto es que Él tenía la misma forma de Dios. Ve conmigo ahora sí al texto que te mencioné en Juan capítulo 1 y nota cómo este texto lo dice. Juan, cuya intención al escribir el Evangelio es que crean que Él es el Hijo de Dios. Esa es la intención por la que Juan escribe, que realmente Jesucristo era Dios. Él entonces inicia su escrito del Evangelio, el último de los evangelios escritos, y dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Listos? Ok, ustedes lo van a leer, hermanos. 1:1, por favor. Juan 1:1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. En el principio era el verbo. Aquí también es interesante las frases. Esta frase, en el principio, es un recordatorio de Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Tienes que entender esta frase, es muy importante. Cuando dice el texto en el principio, nuestra mente casi de manera inmediata dice, ok, en el día en que el Señor creó. Nuestro principio es cuando la materia se dio a formar por Dios. Ese es nuestro principio. Entendemos que ese es el principio de las cosas. Pero es muy interesante
que cuando dice, por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó, el principio es antes de lo creado. Habla de un principio refiriéndose a antes de que las cosas existieran. En el principio primero y luego creó Dios. Cuando habla Juan, utiliza la misma frase para hacernos recordar en el principio, no de la creación, como algunos dicen que Cristo fue simplemente un ser creado o un Dios creado por Dios. Cuando habla en el principio, entonces nos ubica antes de que todas las cosas sean hechas y dice que en ese, ni siquiera lo podemos llamar tiempo porque no es tiempo, es la eternidad. En ese principio, el verbo, que es Cristo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Vuelve a enfatizar que es la misma esencia. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Agregan un artículo a la palabra Theos, que es Dios. Y entonces su libro, le llaman la nueva traducción, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa errónea traducción dice en el 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Agregan un artículo. Ahora, en eso no hay ningún problema. No hay ningún problema en agregar un artículo, pero ¿cuál es la intención? Para ellos, diferenciar entre el verbo como un Dios y como el Yahvé, como otro Dios. Ahí está el problema. Ahora, ese error que ellos indujeron allí en ese versículo no lo pueden tapar. ¿Sabes por qué? Porque durante toda la Juan capítulo 1 se menciona Dios incesantemente y nunca lleva un artículo un. Si realmente la traducción original fuera un Dios, cada vez que se menciona a Dios se tendría que agregar el artículo. Pero Juan sigue hablando y él habla naturalmente de Dios como en toda la escritura. Por ejemplo, nota por favor versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por, tendría que decir, un Dios. Porque en el original es exactamente la misma palabra. Y pierde todo sentido, ¿no? Un hombre enviado por un Dios, ¿verdad? Y luego si nos vamos al versículo 10, al versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio derechos de llegar a ser hijos de un Dios, y etcétera. Es algo que es ridículo, pero ellos agregaron simplemente para decir que Jesucristo no es de la misma esencia, que no es el mismo Dios. Juan tiene precisamente esa intención, explicarnos la realidad eterna de aquel que se hizo carne, que es Dios, con una naturaleza no distinta, sino igual. El término verbo es otro nombre de Cristo, que enfatiza ser quien lleva a cabo las acciones o la acción de Dios, que enfatiza ser quien está actuando en nombre de Dios o Dios en acción. Nota por favor Hebreos capítulo 1, este pasaje es bien interesante y lo estaremos recordando cada vez que hablemos de el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Nota lo que dice Hebreos capítulo 1, por favor. Versículo 2. ¿Listos? Ok. Ustedes, hermanos, lean 2 y 3, por favor. Adelante, ¿qué dice? El verbo dice el Hijo, por medio del cual Dios, y entienda, no es que está haciendo una diferenciación de esencia, sino habla del Padre, se refiere al Padre, hizo todas las cosas por medio de ¿quién?
de Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Es por eso que Él es llamado el Verbo. Todas las cosas. Ahora, es interesante, cuando estamos viendo esta frase, estas palabras, noten, Él es el resplandor de su gloria. El verbo no solamente es la parte de la acción, podríamos decir, sino que es la parte que nosotros podremos como humanos percibir. Las acciones. ¿Y quién es? Es Cristo. Vimos la gloria de Dios por medio de Cristo porque Él es el verbo, el que dio a conocer a Dios también. Ahora, dice el versículo, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta. Ok, lean el 3, la primera frase ustedes, hermanos, por favor, hasta el primer punto que encuentren. ¿Listos? Adelante. Pausa. La imagen misma de su sustancia, la misma naturaleza, la misma forma, siendo en forma de Dios. Dice, Cristo es la misma imagen de su forma. No usa la misma palabra, pero la idea es la misma esencia, sustancia, naturaleza. Cristo es el que la manifiesta. Quería que lo leyeran, pero mira, el final del verso 3 o la parte intermedia es algo que quiero detenerme un poco. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Gramaticalmente, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el que sostiene todas las cosas por la potencia de su palabra? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Cristo. Aquí es donde viene la parte que nuestra mente quizá a veces explota. Cuando Jesús se hizo carne y estaba en un pesebre llorando como un bebé por leche, envuelto en pañales, indefenso, ¿quién estaba sosteniendo todas las cosas para que siguieran funcionando con la palabra de su poder? Bueno, no hay otro. Dios no cambió. El Padre no hizo lo que el Hijo tenía que hacer porque el Hijo no estaba. Siguió siendo Cristo. Siguió siendo el Hijo de Dios. Y es ahí donde nuestra mente, ¿y cómo puede funcionar eso? Porque nos vamos a dar cuenta que al mismo momento Él estaba allí, en ese pequeño cuerpo indefenso e incapaz, necesitado de ayuda, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios hombre. Es Cristo, el Verbo, el que lleva a cabo todas las cosas. Ahora, podríamos ver muchos textos en los cuales el Señor Jesucristo reconoció que Él era Dios aún estando en su cuerpo humano y afirmó que Él no había comenzado desde que nació, sino podemos ver, no los vamos a buscar ellos, pero recuerda, ¿cómo dice el Señor? Mi Padre, el que me envió. Quiere decir que hubo antes algo, antes de haber nacido. Me envió. Yo no vine de mi propia voluntad o para hacer mi propia voluntad. La Escritura nos habla de que el Señor tenía una eternidad antes de hacerse hombre. Creo que en eso todos de manera clara podríamos decir, amén, sí lo creo, hemos aprendido cosas, pero siempre he creído que Él ha estado desde la eternidad, porque Él es Dios. Es algo que afirmamos, no con mucha preocupación, diría de alguna forma. Ahora, esa es una realidad eterna. Segundo lugar, una determinación radical. Como quiero terminar este tema introductorio hoy, vamos a ver las otras dos partes. Segundo lugar, una determinación radical o la determinación radical de Cristo. Regresa conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor. Muy bien. Entonces, ese verbo con la misma esencia, sustancia, misma naturaleza, dice el verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, nota la siguiente frase, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Algunos dicen acá en este versículo entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Siendo en forma, esencia, sustancia de Dios, no consideró ser igual a Dios y se despoja. Y una respuesta rápida pero incorrecta sería, ¿de qué se despojó? Bueno, dejó de ser Dios. Se despojó de lo que está diciendo, de su divinidad. Y por un tiempo, de hecho esta es una de las enseñanzas de algunos, por un tiempo Él dejó de ser Dios para ser completamente hombre. Ahora, no es lo que creemos. Esta determinación radical, estando en toda su gloria, en la manifestación pura de toda su esencia, dice que en ese momento se puso a pensar o vino una decisión. ¿En qué tiempo fue? No hay tiempo, recuerda, es en la eternidad. Y Él dijo, no tengo por qué aferrarme a esto. ¿A qué? Esta frase, verso 6, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. La palabra esta considerar significa considerar como botín. Literalmente esa es la frase. Ahora, ¿qué nos está diciendo esa frase? Cuando había una guerra, cuando había un ataque contra otras naciones y se les vencía, ¿qué era lo más preciado? ¿Por qué lo hacían, de hecho? Por el botín. Entonces, cuando venía una guerra, es que esto es lo más valioso, iban por el botín, lo repartían entre todos los demás, ¿verdad? Se enriquecían con lo que habían logrado. La idea de esta frase aquí, cuando dice no consideró como botín, es decir, que él al estar teniendo en esa naturaleza de Dios, pero estando bajo la condición de toda su gloria en la que él está, dice que no consideró como algo valioso permanecer en esa condición gloriosa. No ser Dios, porque él no puede dejar de serlo, sino la condición gloriosa en la que estaba. No fue como algo de que no, pero yo no puedo dejar estar aquí y hacerme hombre. Dice que no lo consideró como algo a lo cual debía aferrarse. Esa determinación, hermanos, la tomó en la eternidad pasada. No se aferró. Pero más aún, cuando Él toma forma humana, cuando Él toma el cuerpo humano, no se aprovechó de tal condición. Cuando Pablo dice que no se aferró a su estado glorioso, también implica que cuando Él nace, Él no se aprovechó de su estado glorioso. Hermanos, es interesante. La Biblia nos habla de manifestaciones que decimos solamente Dios las podía hacer. Pero es que no era de que Jesucristo, cada que andaba en la tierra, estuviera echando mano de su gloria. No lo hizo así. Cuando Él era pequeño y quizá faltaba comida en casa, Él no hizo que el aceite creciera o que los panes se multiplicaran en la alacena. Él no se aprovechó de su divinidad mientras estuvo en su cuerpo humano. Cuando Él fue llevado al desierto y estuvo por 40 días allá, y lo veremos en un estudio posterior, pero Él no se puso en una burbuja divina para no sufrir hambre, para no sufrir sed, para no sufrir picaduras por animales. Él no se aferró. Él no echó mano y se aprovechó de su naturaleza divina. Yo quiero que con esto pienses algo que es muy importante. Él se hizo tal y cual tú y yo somos. En absoluto. Eso, hermanos, pasa dos cosas en nosotros. Comienza a quitarnos toda excusa. Bueno, es que Él era Dios. No, Él era hombre. ¿Y tú qué eres? Hombre.
Entonces, cuando Cristo te dice, quiero que hagas esto, lo dice con toda conciencia de lo que puedes y de lo que debes hacer. Esto cambia, hermanos, y debe cambiar nuestra perspectiva acerca de Jesucristo, pero también acerca de nosotros mismos. No se aprovechó de tal condición. Esta determinación radical de Jesucristo vino por razón de que el plan de Dios eterno es la salvación de la humanidad. Y para que los hombres pudieran ser salvos, Él tenía que tomar un cuerpo humano con todas las características humanas, con todas las debilidades y restricciones humanas, y obedecer perfectamente a Dios lo que Él había dicho, obedecerlo y cumplir toda su voluntad, para que entonces un ser perfecto pudiera dar su vida en lugar de los imperfectos que hemos pecado. Era necesario que Él tomara cuerpo, sangre, carne, para experimentar y pagar en nuestro lugar. Él no podía morir siendo Dios. Es algo ilógico. No podía Dios morir. Tenía que ser un hombre el que muriera, y Él se hizo hombre. Es por tanto, hermanos, esta determinación radical un acto de amor eterno. Ve conmigo a Romanos, lo leíamos la semana pasada y de hecho lo vamos a ver en la enseñanza de Efesios, pero ve conmigo a Romanos capítulo 5 y ese texto 5:8 que es tan conocido. Y les invito a que ustedes, por favor, me ayuden a leerlo. Romanos 5:8. ¿Listos? ¿Qué dice, hermanos? Adelante. ¿Qué implica que Cristo murió? Que desde la eternidad Él pensó y dijo, muy bien, voy a dejar toda esta gloria y me voy a limitar a un cuerpo humano para nacer como un humano. Hermanos, el nacimiento de Jesucristo, lo decía el pastor Miguel Núñez, y cuando él lo explica es muchísimo mejor porque él es un médico, ¿no? Pero ese bebé nació por el canal de parto de toda mujer, como nace todo bebé. Y es Dios. Todo sucio, doloroso. Eso fue humillante, porque era Dios. Pero mira qué amor. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento le dice a la nación, a los creyentes, a la nación de Israel, con amor eterno te he amado. Porque no fue una determinación que surgió, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron. Fue una determinación que se tomó antes, en el principio de todas las cosas. Y Él dijo, yo doy mi vida. Y dijo el Señor Jesucristo, por eso el Padre me ama. Porque nadie me quita la vida. Yo de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla. Y mira a Dios, y tengo poder para volverla a tomar. Pero Él determinó eso en la eternidad pasada. Él quiso sufrir todo lo que tú y yo sufriremos. Pero no, déjame decir algo. Él quiso sufrir más de lo que nadie en esta tierra jamás ha sufrido para podernos salvar, para podernos dar vida eterna a los pecadores. Mira qué amor tan grande. La manifestación de Cristo al nacer en esta tierra es la manifestación del amor sublime de Dios por nosotros. Ahora, esta determinación radical, nos quedan 5 minutos, no consideró quedarse aferrado a su gloria como algo de sumo valor, sino que, ¿qué dice el texto? Regresa conmigo, por favor, a Filipenses. Capítulo 2. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es de entenderse y distinguirse que no está diciendo que no consideró el ser morfe nuevamente de Dios, que es la esencia, y dejar su esencia,
sino la condición en la que Dios está como cosa a que aferrarse, su gloria, sino que se despojó a sí mismo, es decir, un acto voluntario, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hay una realidad eterna, que Él es Dios. Hay una determinación radical que se tomó en la eternidad y es una manifestación del amor de Dios hacia el creyente o hacia los pecadores de manera general. Pero también hay algo más, una nueva o la nueva condición de Jesucristo. Dice el texto que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra despojarse es una palabra que es la palabra kenosis. Quizá no lo oirás muy frecuentemente, pero cuando comienzas a estudiar teología, comienzas a escuchar la kenosis de Cristo. Y tú dices, ¿qué es eso? Muy sencillo. La palabra kenosis, despojarse, significa vaciarse. Vaciarse. Sino que se vació a sí mismo. Ahora, ¿qué implica decir que Él se vació a sí mismo? Bueno, cuando Pablo dice que Él se vació, que Él entonces dice se despojó a sí mismo, nos dice cómo sucedió tal cosa. Y nota por favor la manera con los siguientes verbos que Él menciona. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo. ¿Cómo? Haciéndose semejante a los hombres. El vaciamiento de Cristo, la kenosis, la llevó a cabo tomando forma humana, completamente semejante a los hombres. Hay que entender algo. El vaciamiento de Cristo, el despojamiento de Cristo de sí mismo, no quiere decir nuevamente que dejó su divinidad en ningún instante. Nunca dejó de ser el Todopoderoso, sino que más bien, para que esto sucediera, fue cuando Él tomó forma humana. Ahora, nuevamente, dice el pasaje ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. ¿Recuerdas qué significa la palabra forma? Morfe, esencia, naturaleza. Él tiene la esencia de Dios, es completamente la misma esencia, no diferente, no menor de Dios. En su vaciamiento, Él también toma la forma, completamente la esencia, la naturaleza real, absoluta de un hombre. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? El vaciamiento de Cristo no es que se desprendió de algo. El vaciamiento de Cristo es que Él agregó algo. Él agregó un cuerpo humano, lo cual lo limitaría, lo cual lo humillaría para cumplir así el hacerse, despojarse, humillarse para cumplir la voluntad del Padre. No quitó su divinidad, agregó su humanidad. Alguien lo explicaba de esta manera y me gustó mucho. Bueno, vamos a hacer referencia, ¿verdad? Ayer por la noche, a quienes les gusta. Puedes ver a un boxeador. ¿Le gusta más el box? Puedes ver un boxeador, el mejor con su agilidad y su naturaleza, su esencia, es un atleta. Imagínate el que escojas. Es un atleta. Pero ¿qué pasa si le atas al pastor a sus puños? Y ahora me amarran mis puños con los de él y le avientan al mismo enemigo. ¿Dejó de ser el atleta que él es? No. Porque él sigue teniendo la misma fuerza, la misma inteligencia, las mismas capacidades. Pero haz de cuenta que ese boxeador de manera voluntaria dice, ok, átenme a este hombre que nunca se ha peleado, que no tiene la más mínima idea de lo que es un ejercicio de un atleta de alto rendimiento, y pónganlo en mis puños. ¿Qué iba a pasar con esa persona? Por más que él sabe y puede, esa otra persona que está atado a él, lo va a limitar.
Y entonces no va a poder efectuar las cosas como Él las efectuaba de manera natural, podríamos decir. Porque ahora tiene que cargar conmigo. Y mire que tiene que cargar con un buen peso. No va a poder moverse igual. No va a poder evitar lo que le puedan hacer. ¿Me entiendes? Y esta persona lo explicaba así. O como un atleta de los de carreras, ¿no? De los más rápidos del mundo, pero agarran y le atan el pie a pie con otra persona, la que sea, y le dice, corre. Tiene que estar limitado ¿a qué? A la parte débil, que no es él, sino es el que está amarrado con él. De alguna forma es una manera de explicar, porque creo que no hay una explicación humana para entenderlo, que Cristo determinó limitarse al tomar y tomando el cuerpo humano. No se desprende de nada, sino que agrega su humanidad a esto. Termino con esta frase. Ese despojarse entonces es tomar la semejanza de hombre. Despojarse no es que se quitó algo de su divinidad o que dejó de ser Dios, sino que agregó la naturaleza humana plenamente como un humano para limitarse y humillarse, pero nunca dejó de ser Dios. Y esto queda, de manifiesto. Mateo capítulo 17, por favor, ve conmigo a Mateo 17. Ese es el vaciamiento de Cristo, la kenosis de Cristo. Mateo 17, 1. Mateo 17, 1. ¿Listos? 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró. En un sentido es que tomó la forma otra, que es su naturaleza divina. Se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Fue solamente una escena, fue solamente un momento en el cual Jesús quiso que ellos vieran que Él posee la naturaleza divina. No para vencer la muerte, no para evitar ser asesinado. De hecho, recuerda que postrado le decía al Padre, no quiero sufrir. Como un humano no quiere sufrir, pero hágase tu voluntad. Pero fue una escena en la cual se manifestó que Él poseía aún esa naturaleza divina. Hablaremos de eso más adelante, hermanos, pero es interesante pensar que cuando Él tomó la naturaleza y forma de hombre se limitó, pero ahora no sigue limitado en ningún aspecto. Porque aunque conserva un cuerpo, Él está glorificado. Él ya no es como nosotros, como humano, un cuerpo simplemente con estas limitaciones, sino que Él ahora está conservando su cuerpo humano y creo que la conservará por la eternidad, manifestando su divinidad, ya no sujeto a la limitación humana, sino echando mano de su gran poder y gloria, permaneciendo en un cuerpo humano. Hermanos, antes de nacer, Él es Dios, que tomó una determinación radical, limitarse al grado tuyo y mío, para morir en nuestro lugar. Y ahora tiene una nueva condición. Es el Hijo del Hombre
Dios con nosotros por la eternidad. A través de este estudio, hermanos, quiero que podamos experimentar y ver la genuina humanidad de Cristo para nuestro consuelo y nuestra fe. Recuerda, el que no crea que Jesús se hizo hombre literalmente, entonces no está creyendo tampoco en quién es el verdadero Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, porque siendo Dios y sin nunca dejar de serlo, limitaste tu gloria al tomar un cuerpo como el nuestro, al no echar mano de tu divinidad mientras eras tentado, al no echar mano de tu divinidad mientras eras asesinado, al no echar mano de tu divinidad mientras estabas conviviendo con humanos pecadores ofensivos a tu santidad, sino que les mostraste amor, sino que moriste en su lugar, sino que sufriste lo que ellos sufrirían, y todo para ser el perfecto y buen Salvador que necesitamos. Gracias por haber tomado esta decisión en la eternidad de hacerte carne para favorecernos a nosotros. Señor, esto es el consuelo que debe llenar nuestra mente y corazón al andar en esta tierra, en este cuerpo tan limitado que tenemos, pero a la vez teniendo tan grandes llamados de parte tuya para ser obedientes y decir, ¿cómo lo voy a lograr si soy un hombre? Pero podernos dar cuenta que tú lo hiciste aunque estabas en ese cuerpo. Y ahora tenemos no solo eso, sino tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Tu palabra, una nueva criatura ha nacido en nuestro ser. Necesitamos tomar fuerzas para poder obedecer tu verdad, Señor. Gracias por habernos manifestado tan grande amor al venir y pagar por nosotros. Gracias, mi Dios. Te alabamos, ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro corazón para entender estas verdades y glorificarte por quién eres y por lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.